Soy la doctora María Paula Quiroga, docente del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a este teórico sobre taxonomía bacteriana y transferencia horizontal genética en el marco del área de bacteriología de la materia microbiología y parasitología para la carrera de medicina. Los objetivos de esta clase son entender los conceptos relacionados a la taxonomía bacteriana y su importancia en microbiología médica, conocer los componentes del genoma bacteriano y comprender los mecanismos asociados a la transferencia horizontal genética, su impacto en la evolución bacteriana y a nivel clínico. La palabra taxonomía proviene del griego taxón, organización, es así que la taxonomía bacteriana es la clasificación de las bacterias en un sistema ordenado que indica una relación natural. Consta de tres áreas, que son la identificación, clasificación y nomenclatura. En la primera de estas se realiza un esquema de clasificación de las bacterias para poder aislar y diferenciar microorganismos en una muestra polimicrobiana compleja. También verificar las características de un determinado aislamiento bacteriano o aislar al microorganismo causal de una enfermedad, lo cual nos permitirá adoptar ciertas conductas infectológicas o, por ejemplo, utilizar esta información para el diseño de vacunas, entre otros. En cuanto a la clasificación, sabemos que es la categorización de los microorganismos en grupos taxonómicos. Para esto nos basamos en técnicas experimentales y en observación y se encuentra en constante evolución debido a los avances tecnológicos que amplían el rango de técnicas experimentales disponibles. En la nomenclatura se dedican a la denominación específica de un determinado microorganismo, expresado por un grupo de científicos y médicos, que se ponen de acuerdo en cómo llaman a cierto tipo de microorganismos y esto nos permite comunicarnos de manera inequívoca para detectar la implicancia de cada microorganismo en particular. Les muestro aquí un árbol filogenético obtenido por secuenciación de la ARN ribosomal, en el cual se muestra cómo a partir del último ancestro común universal denominado LUCA, las formas de vida se dividen en tres dominios, que son bacteria, arquea y eucaria. A partir de este nivel podemos continuar con una jerarquización taxonómica básica que tiene los siguientes niveles, que son dominio, filum, clase, orden, familia, género y especie. Tengan en cuenta que la especie es la unidad taxonómica funcional y que consta de dos palabras que escribimos en cursiva, por ejemplo, Klebsiella aerogenes. Cuando en un texto observamos escrita la palabra solamente Klebsiella, significa que nos referimos a todas las especies que están contenidas en ese determinado género. Si por el contrario observamos Klebsiella sp, significa que nos referimos a una especie en particular dentro de ese género, pero que no hemos identificado todavía. Y si observamos escrito Klebsiella spp, hacemos referencia a varias especies dentro del género Klebsiella, pero no todas.
En ciertos casos es necesario profundizar más por debajo del nivel de especie, llegando a los niveles de subespecie, cero variedad o cepa, o a nivel de secuenciotipo, lo cual nos permite diferenciar cepas con distinto impacto clínico. Las bacterias pueden clasificarse por su aspecto macroscópico y microscópico, por sus propiedades metabólicas o por su antigenicidad, los cuales constituyen métodos clásicos de identificación. Sin embargo, tenemos otros métodos de clasificación más modernos que involucran el nivel genético o molecular. En este nivel lo que hacemos es utilizar secuencias de ADN que las podemos analizar por hibridación o por PCR y secuenciación de distintos genes específicos. También podemos hacer un análisis a través de la técnica de Melitov que nos permite obtener el perfil proteómico de una determinada cepa. Podemos realizar la secuenciación genómica total del microorganismo y realizar estudios de genómica comparativa con métodos bioinformáticos. Otra técnica muy utilizada es la del MLST, que permite determinar el secuenciotipo de un determinado microorganismo. Ahora veremos los componentes del genoma bacteriano, el cual contiene a un cromosoma, generalmente el mismo es único, es circular, covalentemente cerrado, aunque existen excepciones de especies como Vibrio cholera que contienen dos cromosomas o como Burkholderia stabilis que contiene tres cromosomas. Son microorganismos haploides, es decir, que tienen una única copia de cada cromosoma, y su genoma total está compuesto por el cromosoma y los contiene a otros elementos extracromosómicos como veremos a continuación. Otros elementos que pueden formar parte del genoma bacteriano son los plásmidos, que están formados por ADN circular extracromosómico, que tienen entre 1500 a 400.000 pares de bases, son mucho más pequeños que el cromosoma, que puede tener hasta, por ejemplo, 6000 kilobases. Los plásmidos se replican independientemente del cromosoma bacteriano, no son esenciales para la supervivencia celular y portan genes que son relevantes para la adaptación bacteriana como genes de virulencia o genes de resistencia a antibióticos y son considerados también episomas. Los bacteriófagos son otro de los componentes del genoma bacteriano que son virus que afectan a bacterias. Tienen un ciclo de infección lítica, que está compuesta por una replicación masiva en base a la maquinaria celular bacteriana que produce la lisis bacteriana. El estado lisogénico de los bacteriófagos se compone de cuando el fago es integrado en el cromosoma y pasa a llamarse profago, y es importante que tengan en cuenta que algunos profagos portan genes que codifican toxinas, como por ejemplo el fago beta que codifica la toxina difteria. El genoma bacteriano también puede contener elementos genéticos móviles que son secuencias de ADN que se pueden mover dentro del genoma. Pueden pasar del cromosoma a un plásmido o viceversa, o de un plásmido a otro plásmido también. Ejemplos de elementos genéticos móviles son la secuencia de inserción simple, que tiene entre 150 y 1500 pares de bases, que constan de un gen que codifica una transposasa y secuencias invertidas que median su transposición. También transposones simples, transposones complejos que llevan dentro de su estructura a genes de resistencia a antibióticos, por ejemplo. Otros elementos genéticos móviles son las islas genómicas, que suelen estar rodeadas de transposones. También encontramos dentro de estos elementos al sistema integrón genes cassettes, donde los cassettes son la parte móvil del sistema, pero que pueden movilizarse gracias a la otra parte codificada dentro de la estructura del integrón, como veremos en la próxima diapositiva. Aquí les muestro ejemplos de elementos genéticos móviles, como es su movilización. Inicio explicándoles cómo es uno de los mecanismos de transposición, mediante los cuales un transposón puede pasar de una localización en el genoma hacia otra, donde vemos aquí cómo
interrumpe a un gen llamado B que estaba coloreado en color rosa. Aquí les muestro en el panel inferior cómo es la estructura general de una secuencia de inserción, donde tiene un gen que codifica la transposasa y está rodeado por dos secuencias repetidas e invertidas, las cuales son esenciales para que se pueda dar la transposición. Debajo les muestro cómo es la estructura de los transposones compuestos, donde tiene dos secuencias de inserción que están flanqueando a una región central que codifica resistencias a antibióticos o a toxinas. En el panel de la derecha les muestro la estructura general del sistema integrón genes cassettes, donde vemos cómo, en base a respuesta a distintas condiciones ambientales, el gen de la integrasa se puede expresar produciendo una recombinasa sitio-específica, que es la integrasa 21 en este caso, que reconoce un sitio de recombinación en los genes cassettes y los inserta dentro de la estructura del propio integrón, a partir de donde los puede expresar a este gen cassette junto con otros genes cassettes que estén formando parte de la zona variable del integroma. Ahora pasamos a lo que es la transferencia horizontal genética, el cual es un evento por el cual un organismo adquiere material genético de otra célula que no es su progenitora. En este caso, el tipo de herencia ya no es vertical de una célula madre a otra célula hija, como estamos acostumbrados, sino que la transferencia de material genético se da entre organismos que coexisten. Por eso es transferencia horizontal genética, también llamada transferencia lateral genética. Los mecanismos clásicos de la THG son la transformación, que involucra la adquisición de ADN que se encontraba libre en el ambiente. El otro mecanismo es la conjugación, donde el ADN pasa a través de un pili sexual. Y el otro mecanismo clásico es el de transducción, donde el intercambio de material genético se da a través de un bacteriófago. Tengan en cuenta que la transferencia de ADN en este caso es intra e interespecífica cuando nos referimos a la transferencia horizontal genética. El mecanismo de transformación comienza con la lisis de una bacteria donante que mediante este proceso produce la liberación de fragmentos de ADN al ambiente, en el cual una bacteria en estado de competencia capta este ADN desnudo y este ADN incorporado luego es procesado de manera tal que una de las cadenas se degrada y la cadena complementaria se integra por recombinación homóloga en el cromosoma bacteriano. El estado de competencia bacteriana es la capacidad de captar el ADN exógeno. El estado de competencia natural se encuentra, por ejemplo, en especies como Streptococcus pneumoniae, que fue la primera especie en la cual se detectó este mecanismo de transformación. También Haemophilus influenzae y especies de Bacillus y de Neisseria son competentes naturales. También existe lo que denominamos competencia artificial, que se produce mediante distintos procesos de laboratorio para realizar ingeniería genética, como son la electroporación y el choque térmico. Mediante estos procesos de transformación en el laboratorio podemos producir la transformación de un plásmido recombinante hacia el interior de una célula de laboratorio para poder producir distintos metabolitos que son de importancia clínica. La conjugación es otro de los mecanismos clásicos de la transferencia horizontal genética. En este caso, es importante que se realice el contacto entre dos células, una célula F+, y que se contacte con otra célula F-, donde el resultado va a ser dos células F+, que ahora veremos. En la conjugación, lo que se produce es que dos células, una de las cuales que denominamos F+, contiene un plásmido conjugativo que codifica al pili sexual, que es un sistema de secreción de tipo 4 modificado. Este pilus sexual va a entrar en contacto con una célula receptora
que no contienen a ese mismo plásmido conjugativo, y luego se produce la transferencia de una sola hebra del plásmido conjugativo desde la célula donante a la célula receptora, y ahora ambas células contienen a una copia de este plásmido conjugativo, quedando ambas células ahora como F más. Es importante para que determine este proceso como que realmente ocurrió la transferencia horizontal genética, que este plásmido que ingresó en la célula receptora pueda realmente establecerse y poder amplificarse y replicarse en estas células. Hay variantes que se llaman HFR, donde los plásmidos F son integrados en el cromosoma bacteriano, el cual permite que se transfiera ADN cromosómico con alta frecuencia. Los denominados plásmidos R son plásmidos que portan a los genes TRA que median la transferencia por conjugación, y a su vez portan genes de resistencia a antibióticos, y es así que pueden diseminar genes de resistencia a antibióticos aún entre distintas especies o distintos géneros bacterianos. Por eso es tan importante la transferencia horizontal genética. Que es el tercer mecanismo clásico de transferencia horizontal genética. La transducción puede ser generalizada o especializada. En la transducción generalizada, el bacteriófago infecta a la bacteria donante, que se inicia un ciclo lítico en el cual se produce la replicación del fago, pero luego se produce un error mediante el cual el fago empaqueta accidentalmente un fragmento del ADN bacteriano en lugar de su propio genoma. Este fago defectivo infecta entonces a una bacteria receptora, en la cual inyecta el ADN bacteriano, y el mismo es integrado por recombinación en el cromosoma de la bacteria receptora. En este mecanismo de transducción generalizada, cualquier gen del genoma bacteriano puede transferirse, es decir, que es de manera aleatoria la transferencia. Con respecto a la transducción especializada, en este caso, el fago temperado se integra como profago en un sitio específico del cromosoma bacteriano, y cuando se escinde se produce una escisión imprecisa mediante la cual el fago lleva consigo a genes bacterianos que se encontraban localizados de manera adyacente al sitio de integración fágica, y este fago lleva este ADN bacteriano junto con su propio genoma e infecta una nueva célula receptora, y por este mecanismo se transfieren estos otros genes, que es una transferencia de tipo específica de sí. Ejemplos de importancia clínica de este tipo de transducción especializada son de la transferencia del gen de la toxina limilliga hacia Escherichia coli O157H7, dando origen a este virotipo de Escherichia coli. También, otro ejemplo importante es el del fago CTX, que transfiere al gen que codifica la toxina colérica hacia el vibrio cólera, y también la adquisición del gen de la toxina difterica por Corynebacterium diphtheria estaba localizada en un fago denominado fago B. Respecto al impacto clínico de la transferencia horizontal genética, aquí vemos otros ejemplos de relevancia y destacamos que la transferencia horizontal genética es muy importante para la adquisición de genes de virulencia o de resistencia, que son muy importantes para la adaptación bacteriana. Vimos ejemplos como el de Corynebacterium diphtheria, Clostridium botulinum, Escherichia coli O157H7, Vibrio cólera, y también el de Staphylococcus aureus, resistente a meticilina.
Otra manera que tenemos de poner de manifiesto la importancia de la transferencia horizontal genética en la evolución de las especies bacterianas es al analizar el genoma completo de las cepas de una determinada especie bacteriana. Es así como al analizar estas secuencias vamos a encontrar un grupo de genes que están presentes en todas las cepas secuenciadas y forman el genoma core. Sin embargo, hay otro grupo de genes que están presentes solamente en una o más cepas bacterianas, pero no en todas, y forman parte de estos genes de lo que llamamos el genoma accesorio. Es así como el genoma accesorio más el genoma core conforman el pangenoma de esa especie bacteriana. Los genes adquiridos por transferencia horizontal genética son aquellos que forman el genoma accesorio. En algunos casos, este genoma accesorio puede ser tan importante que forme el 80% del genoma total, es decir, el 80% del pangenoma puede deberse a la adquisición por transferencia horizontal genética. Quiero que se lleven de esta clase que la taxonomía permite ordenar e identificar a las bacterias, lo cual es muy útil, por ejemplo, para realizar el diagnóstico bacteriológico y evaluar opciones de tratamiento o también para el diseño de vacunas o tomar medidas de control de infección. Además, la transferencia horizontal genética explica la rápida evolución bacteriana que observamos en cuanto a la adquisición de características genotípicas y fenotípicas asociadas a factores de virulencia y mecanismos de resistencia a antibióticos, entre otros, como por ejemplo la adquisición de nuevas capacidades metabólicas para adaptarse al medio. Muchas gracias por su atención.